Hebreos 11 continúa el relato extraordinario de estos hombres y mujeres de fe que nos han dejado un legado en cuanto a un ejemplo y testimonio de sus propias vidas, revelando que por fe alcanzaron cosas extraordinarias. El relato sigue hablando de Moisés, cuando dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué extraordinaria declaración. Un hombre de fe, Moisés, que pudo tomar una decisión muy importante en su vida. Él tenía que definirse si seguir en Egipto o ir hacia el pueblo de Dios. Escoger a Egipto era escoger los beneficios del palacio, era escoger poder pelear inclusive por el candidato a un trono, era escoger paz, dinero, reconocimiento, lujos. Todo lo que proveía Egipto en su palacio estaba a disposición de Moisés. Pero era su decisión escoger ser parte del pueblo de Dios, un pueblo perseguido, un pueblo en el cual se encontraba sus raíces, pero no ni su crianza ni su vida real. Él pertenecía al palacio. El palacio lo había adoptado como su hijo, nieto del rey. El palacio lo había acobijado, educado, formado y le había provisto de todos los recursos que en el palacio se encontraba. Él gozaba de los privilegios, pero tuvo que tomar una decisión, dejar a Egipto y escoger la voluntad de Dios para su vida. Aunque para el momento quizás no era la decisión más fácil. Pero dice que no temió la ira del rey, sino por el contrario, se sostuvo como viendo al invisible. Y acá tenemos una dicotomía entre ver lo que le podría acontecer y lo que podría hacerle un rey visible, en contrapartida con un Dios invisible de lo que le podría proveer. Él puso en la balanza un palacio real, un palacio del mundo natural, contra un palacio del mundo espiritual, contra un Dios invisible. Él tenía un rey visible, un palacio tangible, pero escogió un Dios invisible con un reino intangible. Qué preciosa definición para explicarnos la fe. La fe normalmente elige lo que no ven los ojos, lo que no tocan nuestras manos. Moisés tuvo en claro que ese Dios invisible era tan real como el rey que él estaba viendo con sus ojos, que el palacio y el reino de Dios intangible era tan real como el palacio del rey de Egipto. Pero él había encontrado la diferencia, que escoger antes ser perseguido como el pueblo de Dios, estaba escogiendo un reino mucho más grande, mucho más poderoso, y que sabía que a largo plazo le iba a bendecir. Él tenía un propósito en la vida. Dios lo había escogido con un propósito. ¿Por qué pudo tomar las buenas decisiones? ¿Por qué él dejó ese reinado tangible, ese rey visible, esos privilegios actuales por escoger seguir al Señor, servir al propósito del llamado de Dios? Porque pudo ver lo que la fe nos permite ver. La fe, como dijo alguien, son los ojos espirituales, son los ojos del alma que pueden ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Por la fe, Moisés se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Sostuvo su decisión, sostuvo su convicción, sostuvo su entereza, sostuvo su comportamiento de fidelidad, sostuvo su vida basada en una fe, la fe en un Dios invisible. Y eso es el reflejo del caminar del cristiano, un Dios que no vemos, un reino que no tocamos, pero que es tan real, tan poderoso y tan verdad como nuestra propia vida misma y aún más, que puede proveernos todo lo que nosotros necesitamos. La fe nos hace ver claramente el reino de Dios. La fe nos hace ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Un Dios perfecto, grande, eterno, pero invisible a los ojos humanos, pero perceptibles a los ojos de la fe. Es por eso que hoy quiero animar a que abras tus ojos de fe, porque la fe
no ve con los ojos naturales. La fe ve con los ojos espirituales. La fe ve lo que el mundo no puede ver. Cuando uno escoge seguir el camino del Señor, muchas veces el mundo no lo puede entender. ¿Cuántas veces personas que escogen servir a Dios, seguir a Jesús, ir a una iglesia, muchas veces son juzgados por sus amigos, familiares o cercanos, diciendo: ¿qué es lo que haces en la iglesia? ¿Para qué necesitas de Dios si Dios no lo ves, no lo tocas? Y a muchos les cuesta creer, pero la Biblia habla de que esa fe que hoy podemos tener nos permite acercarnos a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque es premiador, galardonador de los que le buscan. Hoy quiero animar a tu fe. Esa fe que ve lo invisible a los ojos. Esa fe que ve lo imperceptible a la vista humana. Pero creemos que este Dios invisible no solamente es poderoso, glorioso, grande, sino que también es cercano, como lo fue el Dios de Moisés. Él sostuvo su decisión a través del tiempo, y eso es una de las virtudes más grandes que hoy debemos considerar. Gente de fe que se sostiene en fe, se sostiene en la iglesia, se sostiene en el servicio, se sostiene en su caminar en santidad, se sostiene a pesar de las dificultades, se sostiene a pesar de las tormentas, de las pruebas. En una canción del fin de semana en la iglesia me bendijo tanto. Es una canción que declara: no me moveré. Me encanta esa declaración. Los cristianos no debemos movernos de Jesús, de su palabra, de su voluntad, de su propósito eterno. Aunque muchas situaciones que se nos generan a diario tratan de movernos, de corrernos de nuestro lugar, de desviarnos del propósito, de desenfocarnos. Pero en Dios tenemos recursos. ¿Por qué Moisés pudo mantenerse firme en una decisión que no fue tan fácil, escogiendo el vituperio de Cristo, escogiendo las dificultades, pero sabía que estaba eligiendo lo correcto, porque si elegía el camino de Dios, era lo mejor que le podía pasar? ¿Qué lo mantuvo a Moisés en esa decisión firme, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas y a pesar de todas las trabas que tuvo que enfrentar? No fue fácil tomar esa decisión, no fue fácil enfrentarse a Egipto, y no solamente confrontarse dejando de llamarse hijo de Egipto y pasándose a llamar hijo de Dios, del pueblo opresivo, del pueblo que fue opresado por Egipto. Pero no solamente eso, sino que luego en fe se paró delante de Faraón y le dijo: no solamente no pertenezco más a Egipto, sino que además de ser del pueblo de Dios, un israelita de pura sangre, hoy vengo a pedirte que liberes al pueblo de Dios. ¡Qué entereza! ¡Qué vigor! ¡Qué valentía! ¡Qué fortaleza! ¡Qué hombre de Dios! Me pregunto, ¿podremos imitar la fe de esta gente? ¿Podremos imitar la fe de este Moisés que se sostuvo a pesar de las dificultades, viendo al invisible? ¿Qué te va a ayudar a mantenerte en las pruebas firme? ¿Qué te va a ayudar a seguir sirviendo al Señor? ¿Qué te va a ayudar a arraigarte a la iglesia que Dios te dio? Sostenerte en un Dios tan grande, pero a la vez invisible. Él, Moisés, se sostuvo porque él pudo ver lo que los ojos naturales no pueden ver: al Dios más grande, al Dios de los cielos, al Rey eterno, al Padre nuestro. Y eso lo sostuvo y lo mantuvo en su fiel decisión de fe. Yo te animo a que tomes decisiones por Dios y que tu fe te sostenga en la verdad de Dios y de su evangelio. Y te aseguro que tu vida pasará a un nuevo nivel. Vamos a hacer como lo hizo Moisés, historia para este tiempo.